vosaltres, primer de tot, agrair-vos que estigueu aquí, donant suport a la Lorena, que és la protagonista avui. Doncs avui estem aquí, aquestes festes nadalenques, festes per compartir amb les persones més properes, més estimades, per prendre consciència i donar visibilitat a un fet que es dona en la intimitat d'una relació, d'una casa, d'una família, i que per aquest mateix motiu se li considerava privat, la violència contra les dones en el marc de les relacions de la parella o exparella. En el sistema patriarcal, la violència contra les dones es pot expressar de diverses maneres: física, sexual, econòmica, social, ambiental, institucional i psicològica. La més difícil de percebre i identificar. I dintre de la psicològica hi ha una violència encara més subtil, indirecta, instrumental. Aquella violència que s'exerceix utilitzant els fills i les filles per ferir a la dona. És una violència secundària a la víctima principal, que és la dona. És a la dona a la que es vol fer mal, i el mal es fa a través de tercers, per interpòsit de persona. El masclista sap com augmentar el dolor de les seves parelles o exparelles i recorre al taló d'Aquil·les de les mares, els seus fills o filles, el més estimat que té aquesta dona, el que la dona està més apagada o sent més afecta. El principal factor que opera en primera instància en aquests individus violents és, sense dubte, que pot convertir els seus fills i filles en objectes, en instruments per infligir dany a qui considera la diana en el seu objectiu, la dona. Per a aquests individus violents, els seus fills i les seves filles són un objecte per a manipular, controlar i continuar maltractant i ferir-la. Moltes dones creuen que al separar-se de la seva parella i al posar distància amb el maltractador es posaran fora de perill. En la relació amb un home violent, el divorci, si existeix filles o fills menors d'edat, dona inici al calvari per a la dona, ja que ell estarà disposat a utilitzar tots els instruments al seu abast per continuar maltratant-la. I aquests instruments inclou de manera prevalent els seus fills i les seves filles. Ser violent és alguna cosa més que una conducta, és un pensament, és una identitat, és una creença que inunda totes les àrees de la vida de qui és violent. No existeix amb els nens i nenes, no, per al contrari, els nens i les nenes, aquests sobre els que saben que tenen poder, seran considerats subjectes per exercir la seva violència amb la dona. És la terrible expressió "et donaré on fa més mal". Judicialment, aquests individus saben que no té dret sobre la seva exparella, però sí sap que conserva, i conservarà fins la majoria d'edat, poder i dret sobre les filles i els fills. Per aquest motiu, els transforma en objecte per a continuar el maltractament i la violència vers la víctima principal, que és la dona. Sap que aquesta dona serà capaç de callar, tolerar, cedir i seguir sostenint moltes coses només pels seus fills i filles. Però la Lorena no vol callar, ni tolerar ni cedir. La Lorena vol cridar, manifestar-se, lluitar, parlar i parlarà. Hola a todos. Antes de empezar a leer la carta que seguramente todos habéis leído, quería daros las gracias por estar aquí. No puedo estar en mi casa, en el sofá, sentada, esperando que pasen los días sin poder hacer nada. Porque lo que siento es impotencia, porque la ley no ampara esto, hay un vacío legal en esta parte cuando no hay nada firmado, en el que si un padre pega a la madre delante del niño, el padre se puede quedar con el niño. Es absurdo, hay que hacer algo para cambiar esto, y si puedo aportar un granito de arena, no sé a dónde llegaré con esto, pero simplemente os agradezco a todos, a la gente que a lo mejor no está aquí, pero me ha puesto un mensaje por Facebook, gente que no me conoce, pues agradeceros. Y yo no puedo hacer más que
que luchar para que mi hijo esté conmigo, porque no es justo lo que está pasando y seguramente hay mucha gente que está en mi lugar y a lo mejor pues no dicen nada o no lo expresan, pero es que yo no podía estar en casa sin hacer nada. Hola a todos. Muchos de los que me conocen saben que no suelo publicar nada de mi vida personal, pero hoy me siento tan impotente, sola, y no sé qué otra palabra usar para explicar lo que siento. Que lo único que puedo hacer es escribir lo que me sucede y buscar apoyo para que estas situaciones no se repitan, porque supongo que no soy la única en esta situación. El padre de mi hijo no me deja verlo ni hablar con él durante estas fiestas. Ante esta situación me veo desamparada porque la justicia no puede hacer nada mientras no exista un convenio firmado. Convenio que muchas veces mi abogado y yo hemos intentado que se firme, cediendo sus peticiones, pero siempre tiene una excusa para no firmar. El día 30 de diciembre me desperté muy contenta. Llevaba una semana sin ver a mi peque. Habíamos repartido las fiestas, una semana con papá y una con mamá. Cuando llegué al lugar de la entrega, recibo un mail que ponía que no me iba a dar el niño y por tanto pasaría las fiestas sola. Mi familia no vive aquí y Sergi, mi hijo, es la única familia que tengo. Pensé muchas cosas. No hay derecho. ¿Por qué se lo di? ¿Por qué se lo di? Porque no soy así. No soy mala persona. Me sentía muy mal. La impotencia, rabia, tristeza que sentía en ese momento no cabe en estas líneas. Ni la policía, ni la justicia pueden hacer nada. Así que hice lo que cualquier madre haría, ir a buscarlo. Me fui con denuncia en mano, asesorada por mi abogada y acompañada del teléfono de atención a la mujer. Pensaba dentro de mí, se habría ido fuera estos días con el niño, no estará en casa. Pero intentaré buscarlo y hablar con él para que me lo dé los días que me corresponden. Lo que no me esperaba fue lo que pasó. Justo en el momento que yo llegaba, mi ex, su madre y mi peque salían del portal. Fue todo muy rápido. Al verme retrocedieron y yo di un paso. Sí, un paso. No pude avanzar más. Él empezó a pegarme con la puerta del portal. 1, 2, 3, no sé cuántas veces más, mientras él decía, mami, mami. Esto fue para mí lo peor de todo. No me dolían los portazos, ni escuchaba más voces que la de mi peque. Caí al suelo y él seguía dando portazos y vi como la abuela se llevaba a mi peque escaleras arriba y ya no lo vi más. Y la gente me pregunta, pero si te hizo eso, ¿cómo tiene al niño? Eso mismo me pregunto yo. Voy a pasar esta fiesta sola, sin mi hijo y además golpeada. No te tengo miedo, no me voy a quedar de brazos cruzados. Tengo derecho a estar con mi hijo estas fiestas. Gracias, Belén. No estás sola, no estás sola.
Esto es lo único que puedo hacer, no puedo hacer nada más. Y daros las gracias a todos por estar aquí. Y si alguien tiene alguna idea que no sea un delito que pueda hacer. No sé, esto se me ocurrió ayer. Ayer yo estaba, es que no podía estar en casa y se me ocurrió ayer, digo, me voy a manifestar. Y pues hablé con Laura de la Asociación Viral y todos los de la asociación. La Eli también me dio un súper empujón. La Eli fue el primer